levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme, tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme, tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre Muy buenas noches, apreciados hermanos. Sean todos bienvenidos a esta nueva transmisión. Dios nos permite comunicarnos a través de estos medios y de nuestra parte un abrazo fraterno, toda bendición del Señor, un saludo para todos. Saludamos a nuestro pastor Alberto, a su familia, a todos los hermanos que administran la iglesia, y dándole gracias a Dios porque nos permite una vez más a través de estos medios poder comunicarnos y poder venir a su palabra y meditarla. Nos corresponde hoy en el libro de Mateo, siguiendo el proceso que llevamos del libro de Mateo, en el capítulo 10. Yo los invito a que vayamos al capítulo 10 de Mateo, del verso 16 al 33. Me voy a permitir leerlo. Como notan, aparecen dos títulos en este párrafo. El primero, en el verso 16, es persecuciones venideras. Y el segundo, en el verso 26, ¿a quién se debe temer? Bueno, ese es el título que los ancianos le han querido colocar a este estudio en esta noche. Sobre esto vamos a hablar. Persecuciones venideras, ¿a quién se debe temer? Mateo 10, del verso 16 al 33. Dice de esta forma la palabra. Capítulo 10. El Señor Jesús. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpiente y sencillos como paloma.
y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más los de su casa? Esta es la primera parte. Seguimos el verso 26. ¿A quién se debe temer? Vamos hasta el 33. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Bueno, con base en este pasaje vamos a estar reflexionando en esta noche la palabra del Señor. Les invito a que oremos. Señor amado, te damos muchas gracias. Padre, te bendecimos. Tú eres digno, Señor, de recibir toda honra, el honor, la gloria, todo es tuyo, Señor. Y si aquí estamos hoy, Señor, vivos, es por tu misericordia, porque tú, Señor, nos sostienes, porque tú nos das fuerza, porque tú nos salvas. Señor, te bendecimos. Oramos a ti, Padre, en este momento que vamos a estar meditando en tu palabra. Permítenos, Señor, que ella, a través de tu Espíritu Santo, nos redarguya, Señor, sobre nuestra vida, sobre nuestro diario vivir. Nos enseñe, Señor, tus verdades, esos principios, esas verdades, esos valores que tú quieres que vivamos como tus hijos, esos principios del reino de Dios. Señor, que es lo que Mateo también quiere mostrarnos, el reino de los cielos, y que tú, Señor Jesús, eres ese Rey. Por tanto, tus enseñanzas son de mucho valor para todos nosotros. Y esta palabra hoy, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo sea el quien ministre, Señor, en nuestros corazones y en nuestra mente, y nos fortalezca en la fe, nos edifique, Señor, en el conocimiento de tu palabra, y así podamos, Señor, consagrar nuestra vida al servicio tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Mis hermanos,
Inicio compartiéndoles este pensamiento, estas pocas palabras. Lo siguiente. Quienes hemos conocido al Señor Jesucristo y su palabra, el Señor Jesucristo en quien confluye toda la deidad, la gracia y la misericordia del Padre Celestial, que sufrió todo por salvarnos, y que hoy tenemos su palabra que nos declara todo, aún sobre los martirios de la vida, no deberíamos tener temores en absoluto. Les dejo eso como inicio y reflexión. En la reflexión de esta noche, primero quiero que nos contextualicemos un poco con el tema de persecuciones. La persecución a la iglesia cristiana, a los cristianos. El tema, como hemos dicho, es persecuciones venideras y a quién se debe temer. Estamos en el capítulo 10 de Mateo, versos 16 al 33. En el Nuevo Testamento nos ilustra que los primeros cristianos, comenzando por el propio Jesús, sufrieron persecución a manos de los jefes judíos de esa época. También relata el principio de persecuciones por los romanos. Eso vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Según el Nuevo Testamento, la persecución de los primeros cristianos continuó después de la muerte de Jesús. Pedro y Juan fueron encarcelados por los jefes judíos. Ahí estaba el sacerdote Ananías, quien también les liberó. En otro momento, los apóstoles fueron encarcelados por el sumo sacerdote y otros saduceos, pero fueron liberados por un ángel. Recordamos esa historia en Hechos 5, 17 al 18. Los apóstoles, tras haber escapado, fueron llevados nuevamente ante el Sanedrín, pero esta vez Gamaliel, recordamos a Gamaliel, un hombre muy renombrado porque fue el maestro de Pablo, convenció al Sanedrín de liberarlos. Hechos 5, 27 al 40. O sea, entre Hechos 4 y 5 vamos a encontrar muchas situaciones donde los apóstoles, luego de que ellos fueron investidos por el poder del Espíritu Santo, fueron perseguidos en muchas formas. La razón más probable para esa persecución fue por parte de los judíos, los mismos jefes judíos. Ellos veían como una herejía que se estaba presentando en la doctrina cristiana, pues la doctrina cristiana, la iglesia, estaba hablando de Cristo como Dios, o sea, ese Dios hombre. Eso chocaba fuertemente con los arraigos monoteístas de la religión judía. No podían comprender eso. Entonces lo veían como una herejía, era una secta que estaba predicando herejías. También podemos pensar que para los romanos, la predicación de los cristianos sobre el inminente regreso del rey de los judíos y el establecimiento de su reino era también sediciosa. O sea, estaban procurando traer un rey, establecer un reino de los judíos. Eso chocaba con los romanos, que eran los que dominaban a los judíos. Los romanos habían dado a los judíos un autogobierno limitado en ese entonces. Los judíos deberían tener el control civil de la nación judía, de tal forma que esto que se estaba dando era como un movimiento sedicioso que iba en contra de los judíos también religiosamente, pero también políticamente en contra de los romanos. Así que esto era una situación bastante conflictiva para el evangelio. Esteban, recordamos la historia de Esteban, es recordado en el cristianismo como el primer mártir. El Nuevo Testamento relata la lapidación de Esteban. En el mismo libro de Hechos, capítulo 6, del 8 en adelante, encontramos que fue muerto, lapidado, fue apedreado por los mismos judíos, por los jefes que promovieron esto. La Biblia nos hace una mención allí que ahí estaba un joven llamado Saulo.
Y la ejecución de Esteban fue seguida de una gran persecución de cristianos. Mismo capítulo 8, vamos a encontrarla, y esta fue dirigida por el fariseo llamado Saulo de Tarso. Luego iba a ser Pablo cuando se encontró con Cristo y fue cambiado, fue transformado. Entonces muchos cristianos fueron a prisión, muchos fueron muertos, muchos fueron maltratados físicamente. Una persecución. Entonces mire que desde los inicios de la iglesia hay persecución. Y yo quiero que miremos esto porque es que lo que Jesús está diciéndonos en Mateo es eso, que vendrían persecuciones, que vendrían situaciones que tenían ellos que afrontar. Y lo importante era que supieran que iba a darse y tener una actitud adecuada al respecto. Desde allí quiero que enfoquemos nuestra reflexión. Esta primera parte un contexto y luego vamos a la reflexión. Al principio los romanos consideraron el cristianismo como una nueva secta judía. Aparte de las esporádicas persecuciones de Nerón y de Domiciano durante el primer siglo, los cristianos tuvieron que enfrentar con mayor frecuencia la animalversión de los escribas, de los fariseos, que eran los rectores del judaísmo, eran los que dirigían el judaísmo, la religión. Entonces, la religión y la política fueron los factores que generaron persecución y martirio a los cristianos desde el primer siglo. Les repito eso. La religión y la política fueron los factores que generaron persecución y martirio a los cristianos desde el primer siglo, llevándolos a la cárcel, azotes, injuria, falsos positivos, multas pecuniarias, tenían que pagar impuestos más altos, prohibiciones de todo tipo, expropiación, le quitaban sus bienes, destrucción de sus propiedades, muerte. Les tocó esconderse y adorar a Dios ocultamente. Recordamos que la Biblia nos enseña que lo hacían en sus casas allá escondidos y también en las catatumbas, debajo de la ciudad. No eran lugares muy adecuados, pero allí tuvieron que ir para poder ellos adorar a Cristo. Les narro de las persecuciones romanas. Desde el siglo I hasta el siglo IV hubieron unas 10 grandes persecuciones contra los cristianos. Cada emperador de estos 4 siglos, que fueron 10, hizo una persecución contra los cristianos, contra el cristianismo. Entonces se denominaban generalmente por el nombre del dictador, del emperador en ese momento. Por ejemplo, la primera fue la de Nerón, la segunda Domiciano, la tercera de Trajano, cuarta Marco Aurelio, quinta Septimio Severo, sexta Maximiano, la séptima Decio, la octava fue Valeriano, la novena fue Aureliano y la 10ª Diocleciano. Estos fueron emperadores y cada uno de ellos trajo una persecución contra el pueblo cristiano, contra la iglesia, y fueron muchos los martirios, fueron muchos los maltratos, las muertes, encarcelamientos, expropiaciones, etc. De todo sufrió la iglesia en esos primeros 4 siglos. Luego de esas persecuciones de los romanos, ya cuando no es el imperio romano, entonces vienen los bárbaros y también el Islam. Es una segunda fase de persecuciones contra la iglesia. Esto se da entre los años 500, el siglo V, hasta 1500, siglo XV después de Cristo. El señor Kemner dice, un escritor de 1884 a 1968, dice, lo catalogó los 1000 años de incertidumbre. No había nada seguro, nada que pudiera confiarse, ¿cierto? Las tribus bárbaras, que eran pueblos del desierto, de la zona desértica, trajo dolor y sufrimiento a muchos cristianos. Y fue duro, mas el evangelio fue victorioso, siguió adelante. Pero en cambio el Islam, en pocos años, la iglesia es destruida en el norte de África y subyugada en el Oriente Medio, ¿sí? Amenazando su existencia. La iglesia estaba por desaparecer. Los cristianos estaban sufriendo mucho, estaban siendo exterminados. Sufrimiento y muerte fue el precio para llevar el evangelio.
La iglesia que sobrevive, los que sobrevivieron el dominio musulmán, pagaron este precio de sufrimiento y de muerte. Eran considerados ciudadanos de segunda categoría. La humillación y la persecución era lo normal. Tenían que pagar tasas de impuestos altísimas. Y los hijos eran llevados por el emperador árabe. Ese fue el dominio del Islam. Pasa este tiempo, estamos hablando del año 1500. Entonces la iglesia es institucionalizada y eso conocemos un poco de ello. La iglesia tiene un acuerdo con el Estado, se instituye como una valga la redundancia, una institución. Entonces, en ese tiempo, la iglesia comienza una nueva etapa donde por esta relación de religión y política va corrompiéndose, va perdiendo los principios, se corrompe la vida espiritual. Personas insatisfechas por la corrupción de la iglesia institucionalizada, que estaba con sede en Roma, procuran buscar una espiritualidad sana. Inician las propuestas de reforma. El papado, que ya tiene este poder, que dirige la iglesia y tiene este poder también de cogobernar con valga la redundancia también el gobierno, él reacciona muy rigurosamente y se inicia una persecución nacida dentro de la iglesia que duraría unos 500 años. Del siglo XII al siglo XVII se da todo este proceso y hay una persecución contra los cristianos que están en la reforma, hay excomulgación, hay muertes en hoguera. Es similar a lo que pasó en los primeros 3 siglos de la iglesia. Uno de los reformadores más conocidos es Martín Lutero, porque él escribió 95 tesis que hoy guían mucho a la iglesia protestante. Otro ejemplo de intolerancia y persecución religiosa. En Europa, los pueblos anabaptistas fueron 25 años de sufrimiento y de martirios. En Inglaterra, en el siglo XVII, los cristianos puritanos debieron dejar el país en busca de libertad religiosa en las colonias americanas. Es bien en América. Recordemos que el país norteamericano, Estados Unidos, es un país protestante de esencia. Hoy día ha perdido mucho en eso, pero este es un país que religiosamente ha sido protestante. En Francia, 10.000 cristianos protestantes fueron masacrados en la noche de San Bartolomé, en una misma noche. Pasan todas estas situaciones, siglo XVII, siglo XVIII ya. Entonces nace como un propósito de, viendo tanta violencia, hay un pensamiento iluminista de tolerancia. Entonces se va haciendo una propuesta de tolerarse. Y luego de tantos años de violencia y persecución a los cristianos protestantes y también católicos en países protestantes, a finales del siglo XVIII, cansados de sangrientas guerras religiosas, nace esa tolerancia que se inspira en el pensamiento iluminista. La religión debía separarse de la vida cotidiana. Así, la persecución abierta terminó en el oeste de Europa y en América del Norte. Pero continúa cierta discriminación contra los protestantes en países católicos. Va a haber, y la hay, y hoy día también tenemos que decirlo, todo eso existe. Bueno, y seguimos en esta parte del contexto, y nos venimos al siglo XX. ¿Qué hay en el siglo XX? Hay 2 factores que se encuentran y son generadores de violencia contra los cristianos de primer aspecto. Años relativamente de paz que venían por este pensamiento de tolerancia, por como ese pacto, ese acuerdo que había, en razón de que había habido mucha muerte y mucho daño. Entonces hay unos años de paz y de repente la iglesia
a inicios del siglo XX, otros factores son generadores de persecución, de muerte y de mucho dolor para los cristianos. Nace una doctrina ateísta, el comunismo. Y sabemos que el comunismo es contra Dios, es una ideología que niega y no quiere nada que tenga que ver con Dios y con religión. Parecida al cristianismo y al islamismo en su visión de alcanzar el mundo, porque el comunismo ha querido alcanzar el mundo. Desde la revolución de bolchevique en San Petersburgo, que fue en 1917, allí comienza todo ese movimiento. La iglesia fue la primera en ser perseguida donde quiera que el comunismo ha llegado. Durante 70 años vividos bajo la influencia de Moscú y países comunistas como la China, como Corea del Norte, Vietnam y Cuba aún, los cristianos han sufrido discriminación, tortura, violencia, prisión y asesinato a causa de su fe. Como sabemos, estos países no permiten la predicación del Evangelio. Y quien predique, pues, está llamado exactamente a morir. Bueno, luego de esto, y hay otro movimiento también que se da, y es el nuevo nacionalismo, ¿sí? Y al fin de los imperios coloniales, cuando comienzan los países, por ejemplo acá en América, a liberarse, recordemos que nuestra nación fue liberada del dominio español, y tenemos a un gran líder que reconocemos que es Simón Bolívar, que liberó 5 países aquí cercanos, y uno de ellos fue Colombia. Y comienzan a liberarse de ese dominio. O sea, al fin de esos imperios coloniales, y a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando las naciones son liberadas de la opresión colonial, se enfatiza la cultura y la religión original, las originales, las propias. Entonces, las naciones liberadas se volvieron primero al marxismo, que es una teoría socioeconómica, como modelo económico. Resultó en terrible error. El socialismo fracasó, el marxismo fracasó totalmente en darles el crecimiento económico y la independencia que predicaban, y los pueblos pues sufrían entonces, ansiosos de querer ser libres, de querer progresar, y estas teorías no lograron este propósito. Entonces fracasó. Hoy día sabemos que el comunismo, que el marxismo, todos estos ideólogos y filósofos de modelos socialistas en todo el mundo han fracasado y no han dado al pueblo el bienestar que predicaban. Entonces, además de esto, fueron movimientos y fueron ideologías ateas totalmente, que negaban a Dios y que no querían nada con Dios. Por lo tanto, la religión no era aceptada, y los cristianos, sobre todo los protestantes, eran maltratados, perseguidos. El cristianismo era visto como una imposición, una importación y una imposición del occidente. Y la iglesia implantada por misioneros eran consideradas indeseables del colonialismo. Un campo propicio para el surgimiento del exterminio religioso. Persecuciones a cristianos desde inicios del siglo XX hasta nuestros días. En esa parte terminamos lo que es el contexto. Una de las mayores persecuciones contra los cristianos de la historia moderna tuvo lugar en Vietnam. Sé que han visto películas y escuchamos sobre Vietnam. A lo largo de un periodo largo, un tiempo largo, se calcula que en esos años fueron asesinados unos 130.000 cristianos. Y algunos datos que encontramos en los anales de la historia y de muchos documentos de organizaciones que investigan estos aspectos de la persecución contra la religión, según diversos estudios, en el siglo XX habrían sido asesinados unos 45 millones de cristianos. 45 millones. España, Irak, India, Afganistán, África, Estados Unidos, otros,
Según declaraciones del señor Mario Mauro, en el 2010, él es representante de la OBSE, que es la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, aspecto religioso. De cada 100 muertos por persecución religiosa, 75 son cristianos. Y anualmente mueren 105.000 cristianos. Son 105.000 los perseguidos, de tal forma que casi 80.000 son cristianos protestantes. Bien, mis hermanos, les dejo con ese contexto, con esos datos históricos y estadísticos, para que analicemos qué ha pasado. Y aún hay más, solo que yo he extractado apenas algunos, pero espero que nos deje pensando al respecto del tema de la persecución. Creo que ahora de pronto entonces podemos tener mejores luces para analizar lo que Jesús está diciéndole a los discípulos. Estamos ahí en Mateo 10. Hasta el momento no me he ido a otro texto. Mateo 10. Mire lo que dice verso 17 al 22. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Sinagoga es el templo, es el lugar religioso, ¿cierto? Allí dentro. Y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio de ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que hablará en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Bueno, aquí encontramos varias cosas que Jesús dice que van a pasar, y que van a ser sufrimiento, van a ser persecuciones y dolor, tanto a nivel religioso, a nivel político. Analicemos eso, a nivel político, a nivel religioso, a nivel estatal, a nivel aún familiar, internamente, tanto internamente en la iglesia como internamente en la familia, van a surgir. Imagínense que aquellos y cuántos hermanos habrán vivido, y tal vez muchos viven esto, porque la familia no profesa su misma fe, lo ve como algo de no valor, y entonces entran en el maltrato, en la expulsión, hasta los ¿cómo se dice? Desederar, ¿cierto? Todo esto sucede, y es sufrimiento, es maltrato, es persecución. Entonces, la persecución que Jesús está hablando ahí es multiforme. De todo ámbito podrá venir ataque. Recuerden lo que le pasó a los apóstoles. Fueron encarcelados, fueron mal informados, fueron maltratados, fueron golpeados, sufrieron la muerte muy fea, ¿cierto? A espada, a piedra, crucificados, etc., por predicar el Evangelio. ¿A quién le está hablando Jesús en estos pasajes? A sus discípulos. ¿Y qué está pasando en este momento en el capítulo 10? Que Él está comisionándolos para que vayan a predicar el Evangelio. ¿Qué me dice eso a mí? Todo aquel, y ya estamos en la reflexión, todo aquel que predique el Evangelio, que enseñe el Evangelio, va a sufrir consecuencias de persecución, de maltrato, va a tener dificultades, no va a ser una vida tranquila y sosegada, va a tener dificultades, porque el Evangelio, y Jesús lo dijo en muchas partes, yo no he venido a traer paz, aunque Él, a nosotros los creyentes en Él, nos promete la paz, y esa debemos alcanzarla en Él. Pero para el mundo secular, Él dice, yo no he venido a traer paz. Jesús advierte a los discípulos del tipo de dificultades que tendrían los mensajeros del reino de los cielos. Después de Pentecostés, la iglesia no tardó en ser perseguida por los judíos. Pedro y Juan, llevados ante los ancianos, que eran los líderes religiosos, los llevaron ante los ancianos y los interrogaron por su fe.
Aún les dijeron no hablen más en nombre de ese Cristo. Hechos 4, 5 al 7. Los apóstoles fueron echados a la cárcel. Todos ellos vivieron tiempos de cárcel. Hechos 5, 18. Herodes Agripa I mató a espada a Jacobo. ¿Recuerdan a Jacobo? Hechos 12, del 1 al 2. Jacobo fue un gran líder de la iglesia primitiva, cuando la iglesia inicia. Pablo compareció ante reyes y gobernantes. Eso lo está diciendo Jesús allí. Por ejemplo, Pablo compareció ante Félix, Hechos 24, ante Festo. Festo también era otro gobernante. Hechos 25, del 1 al 12. Agripa II, otro rey. Hechos 25, del 13 al 27 y el 26. Y ante el mismo emperador, Pablo le tocó comparecer para ser juzgado por lo que él predicaba, por la fe que él estaba enseñando, por predicar el Evangelio de Cristo. En medio de estas situaciones, el Señor Jesús dice a sus discípulos que en estos momentos tendrán el respaldo del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, para decir lo pertinente. ¿A qué me lleva eso? Jesús me dice, sí, van a venir todas estas clases debes tener una actitud adecuada, pero no te preocupes, vas a tener la ayuda del Espíritu de Dios para que Él hable por ti, lo pertinente, lo necesario. Entonces, ¿a qué me lleva? Yo no tendría por qué preocuparme, desesperarme. Claro que persecución y sufrimiento van a doler, pero en medio de las circunstancias yo debería tener la paz y la seguridad de que Dios está conmigo y que está dispuesto a ayudarme. Cuando yo pierdo el control de las cosas, actúo por mi cuenta, entonces van a venir los problemas. Pierdo la orientación y no permito que Dios intervenga. Otra advertencia del Señor es la de los familiares, ¿cierto? Que no comulgan con la fe cristiana. En Mateo 10:21 lo dice. Jesús exhorta a mantenernos en la fe a pesar de eso, aunque familias no comulguen con nosotros y no están de acuerdo y a través de ello venga persecución también. En Mateo 10, del 23 al 25 puedes observarlo allí en la Biblia. Parece que en este texto el Señor Jesús no solo habla de las persecuciones que vendrían en su tiempo ahí, en ese tiempo en que Él vivió y los años subsiguientes, luego que Él partiera, sino también en todo el tiempo hasta su segunda venida, porque dice antes que venga el Hijo del Hombre. Eso estaría incluyendo nuestro tiempo, lo que hemos denominado la edad de la iglesia o la edad de la gracia, en la cual estamos actualmente. Y tal vez debemos entender que incluye aún el factor de la gran tribulación que nos enseña la palabra, que nos lo dijo el mismo Señor Jesús en Mateo 24 y que en Apocalipsis también vamos a encontrar información de esto, de la gran tribulación, tanto que dice Mateo que no la ha habido ni la habrá. O sea, es una situación muy grave para los cristianos, para el pueblo de Israel y para los cristianos. Entonces Jesús está diciendo que durante todo este tiempo la iglesia habrá persecución hasta cuando Él venga. Y Él entonces posicione su gobierno en la tierra y haya paz, totalmente paz, porque eso lo dice la palabra. En todos los casos, como vemos en este pasaje, los mensajeros del reino de Dios les esperan persecución, ya que Jesús vivió en carne propia cuando fue llevado ante Poncio Pilato, Herodes, y fue juzgado y condenado a muerte. Jesús dice que no esperemos trato diferente. Mira lo que dice Mateo 10, 24 al 25. No esperemos trato diferente. Si a Él le sucedió esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué esperaríamos los que predicamos su palabra? Una persona que creo yo que entendió perfectamente y vivió esto y nos es un gran ejemplo para nosotros los creyentes es el apóstol Pablo. Cualquier estudio sobre la vida del apóstol Pablo exige una mirada al tema del sufrimiento, ¿cierto? Hoy día no es muy bien visto
este cristianismo o este evangelio acá en nuestro sector, acá los que somos occidentales. En nuestro tiempo ese evangelio de sufrimiento no es muy bien visto. ¿Qué se predica hoy día? Una vida libre de sufrimientos y de enfermedades, disfrutando de prosperidad en todos los aspectos y especialmente en lo material, en lo económico. Eso es el evangelio que se nos está predicando hoy día en general. Muy pocos predican la palabra tal cual como estuvo escrita y el mensaje real que ella nos está dando. Para eso, mi hermano, nos toca leer, estudiar la palabra contextualizada, encontrar ese verdadero mensaje. No es tomar un texto y sacarlo del contexto y de ahí formar una doctrina. En eso hay muchos grupos hoy equivocados y acomodando una doctrina a favor de los intereses de hombres, pero no de Dios. El apóstol Pablo pudo comprender perfectamente esta verdad, que el predicar el evangelio tenía un costo y era persecución y sufrimiento. Y él asumió ese reto de sufrir persecución hasta la misma muerte por ser un mensajero del evangelio de Cristo. Te voy a dejar, ya terminando, te voy a dejar unos textos de Pablo, donde hablan de Pablo, para que miremos y comprendamos. No lo vamos a leer ahora, pero Hechos 9:16, Segunda de Timoteo 3:12, Segunda de Corintios 1:8, también en el 4:8 al 11, también en el 6:3 al 5 y el 11:23 al 29, y Colosenses 1:24. ¿Cómo afrontar los martirios y a qué temerle o a qué tenerle temor? Es como una pregunta final de reflexión. Mire lo que nos dice 2 Corintios 4:8 al 12. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros, los que vivimos, siempre se nos entrega a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Miren qué palabras profundas del apóstol Pablo. ¿Comprendió él esto de que el cristiano en algún momento o en muchos momentos va a vivir situaciones difíciles donde va a ser perseguido, maltratado, va a sufrir martirios? Aún las cosas físicas podrán dañarlo, como la enfermedad y otras cosas podrán también traer martirio. Pero lo que nos llama entonces Jesús es a tener la actitud correcta, a confiar plenamente en Dios, en Él, que Él está allí para ayudarnos. Este mundo no nos va a ofrecer otra cosa. Este mundo es contrario a Dios. Por lo tanto, todo lo que venga de Dios va a ser atacado, perseguido y destruido en lo posible. ¿Qué dice Juan 10:10 al respecto de Satanás? Que él no vino sino para hurtar, matar y destruir. Eso nos dice la palabra. Pero igual el verso mismo nos dice lo que dijo lo que Jesús, ¿por qué vino Jesús? Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces yo debo creer lo que Jesús está diciéndome. Esa es la gran verdad. El mundo no me ofrece, Satanás no me ofrece sino persecución y dolor. Y él domina aquí en este mundo ahora, no podemos negarlo. Él no puede dañarme si Dios no lo permite, eso también es cierto, ¿cierto? Pero este contexto del mundo dominado por Satanás, lo que tiene para nosotros son dificultades, es dolor y eso. Jesús ha venido para que todos aquellos que en Él creamos, le recibamos como nuestro Salvador. Entonces dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, una vida plena.
independientemente de las dificultades que estamos viviendo aquí, porque esa vida se completará y perfeccionará cuando Él venga por su iglesia. Esa es la gran verdad. Entonces, mis hermanos, como reflexión para nosotros, ¿cierto? En esto, ¿a qué debemos tenerle temor? Si nos basamos en la palabra, igual, bueno, pensemos un poco antes. Ustedes ven en la Biblia y nos los enseñan muchos hermanos. Por ejemplo, eh, el domingo nos enseñaba el hermano José Sotomayor que hubieron muchos hombres en la Biblia que se quejaron ante Dios, ¿cierto? Y le reclamaron a Dios: ¿y hasta cuándo, Señor? Y te olvidaste de mí. ¿Y por qué me dejas en esta situación? Te has abandonado. Aún el mismo Jesús en la cruz dijo: Padre, me has abandonado. Entonces, pero claro, en el caso de Jesús, muy puntual la razón. En ese momento estaba cargando el pecado de toda la humanidad y Dios, que es santo, no podría consentir eso. Entonces aparta su mirada del Señor. Pero muchos hombres como David, como profetas, le reclamaron a Dios. Y eso es humano, mi hermano. Y yo puedo hacerlo y tú lo puedes hacer también. Pero lo importante es la actitud que ellos lograron cuando entendieron que Dios es el todo, que Dios es en todo también, que no hay absolutamente algo en la vida que no tenga que ver con Dios. Entonces confiaron plenamente en Dios y vino la paz a ellos, y no que no estaban sufriendo. Estaban perseguidos, estaban casi en la muerte, etcétera, con hambre, con sed, etcétera, todo esto. Pero entendieron que era Dios, y entonces cuando vuelven a esto viene la paz y Dios actúa. Esa es la actitud adecuada. Por tanto, de pronto me atreví a decir arriba que el cristiano que ha conocido a Cristo y ha comprendido quién es Cristo y que ha escuchado su palabra y ha podido comprender que Cristo hizo todo y en todo para nosotros, para nuestro bien, entonces no deberíamos tener temores a nada absolutamente, aunque estuviéramos pasando por la situación más difícil, porque estoy asegurado en Cristo para la gloria, para la vida eterna, para la salvación. Entonces, eso es. Bueno, y si de pronto queremos, perdónenme y termino con esto, si de pronto queremos pensar hacia futuro, ¿qué podría venir? La verdad es que la iglesia acá en nuestra región, lo que somos occidentales, por este concepto de tolerancia, ha vivido en cierta medida mucha paz. No hemos tenido situaciones duras, aunque sí las ha habido por ahí y por acá, donde ha habido ataques, persecuciones muy duras y muertes a cristianos. Pero el cristianismo occidental durante estos 200 años últimos ha llevado una vida protegida, porque hasta las leyes, miren, nuestra constitución dice que hay libertad religiosa, y eso está escrito y es ley. Más sin embargo, siempre hay persecución, pero hay libertad religiosa, entonces estamos protegidos ahí, libres de persecuciones. Pero así no ha sido en el Oriente. Si ustedes leen las noticias, ven los noticieros, en el Oriente, en el Medio Oriente, hay mucha persecución. En los países subdesarrollados hay mucha persecución, hay muerte de cristianos. Nos vamos a Medio Oriente, nos vamos a África, los países comunistas, los cristianos son muertos. Entonces sería ingenuo pensar nosotros que las cosas van a seguir así. Y yo particularmente diría, si en nuestro país se instauraran sistemas de gobiernos con ideologías comunistas, con ideologías socialistas, es otra situación para la iglesia. La iglesia es la primera que va a ser atacada. Y eso está cursando en América y en nuestro país. Las naciones occidentales, a nosotros acá, estamos tratando de lidiar con un tema que yo quiero que tengan en cuenta. A esto hay que ponerle atención y mirar a futuro. La multireligiosidad. Recuerden que el Papa mismo está promoviendo esto y que muchos líderes del mundo, de grandes potencias, de países grandes, igualmente están consintiendo en ello. La multireligiosidad. ¿Sí? Que toda religión vale, toda religión va a ser avalada. Bueno, en nuestro país la Constitución dice eso, ¿cierto? Entonces estamos con eso. Y también el multiculturalismo.
Estos son corrientes que vienen impulsando y aún están cambiando la legislación de los países. Como resultado, entonces se valora ese término de tolerancia. Pero este término de tolerancia se está mal interpretando, un poco sutil. Se está alterando su significado. Ahora tolerancia exige negar que cualquiera tenga fe absoluta. Y nosotros los cristianos evangélicos, los protestantes, tenemos fe absoluta en Dios, en la obra de Dios a través de Cristo y su actuar a través de su Espíritu Santo en nosotros. Esa es nuestra fe y eso para otros es relativo. ¿Sí? El creer en Dios para muchos es relativo, entonces tienen otros dioses. Pero nosotros somos, en ese caso, nosotros somos absolutos en nuestra fe. Tendríamos dificultades porque ese término tolerancia implica que nadie puede profesar algo absoluto, para nadie hay nada absoluto, todo es relativo, por lo tanto eso afectaría el mismo hecho del proselitismo, de predicar, de enseñar abiertamente nuestra fe. Eso lo afectaría. Eso podría traer también dificultades en nuestra región, en nuestro país. Esos son como los desafíos que podemos tener, y si es tener temor, pues serían estas cosas. Si hablamos de temores, serían estas cosas, estas corrientes que están andando y que sabemos también que vienen con una influencia maligna. Eso no lo podemos negar, una influencia maligna. Mis hermanos, espero que esta reflexión, que no exactamente es un estudio bíblico, pero sí una reflexión a lo que han sido y lo que está siendo el tema de la persecución a los cristianos en el mundo, y que toda la historia de la iglesia ha estado siempre afectada por las persecuciones. Entonces, hoy día, ¿qué nos dice eso? Uno es que no estoy exento y que esto va a venir. Tal vez de aquí en adelante con mayor fuerza, con mayor agresividad contra los cristianos. Eso es lo que nos diría la palabra. 2, entonces que yo no debo tener temores porque yo he creído en Dios, he creído en su obra y Él está por mí. Todo lo mío depende de Él, no del sistema, no del mundo, no del gobierno. Entonces yo debo confiar en Él. Esto no lo estoy diciendo para que seamos unos, en el mal sentido del término religioso, nos convirtamos en religiosos. No, tenemos que analizar, tenemos que ver y poder entonces sabiamente tomar una actitud adecuada en medio de estas situaciones que me dan a entender que en un u otro momento voy a pasar por esta situación. Y siempre las ha habido, hermano. Yo sé que allá en la familia, que allá en el trabajo, que aún dentro de la iglesia misma, tú has sentido momentos donde te has sentido perseguido, ¿cierto? Donde has sentido maltrato. Eso lo has vivido en uno u otro momento. Eso está dicho por el Señor Jesús. No es solamente el sistema, no es solamente el gobierno, no es solamente la política, no es solamente el ámbito religioso, también es tu familia. Entonces, no tengamos temor, vamos adelante, tengamos claridad en esto y que Dios, nuestro Padre Celestial, en su gran amor y misericordia, que nos dejó la obra de Cristo para nuestra salvación y su palabra para nuestra guía, sea quien nos direccione en cada día de nuestra vida. Que vivamos según esa palabra de Él, esos principios y esos valores que Él nos ha dejado escrito para que tengamos esa vida satisfecha en Cristo Jesús. Dios nos bendiga a todos. Padre, muchas gracias te damos, te bendecimos, Señor. Tú eres Dios maravilloso. Hoy comprendemos mucho mejor tu gracia y tu misericordia. Señor, hemos escuchado tu palabra constantemente. Hemos estado escuchando, atendiendo tu palabra. Ahora, Señor, que esa palabra fortalezca nuestra fe, nos edifique, Señor, en nuestra vida como hijos tuyos. Y, Señor, que confiemos plenamente en ti. Quita todo temor de nuestras vidas. Haznos fuertes. Danos claridad en nuestra mente, Señor, según tu palabra. Tu palabra también dice que tu amor echa fuera el temor. Entonces, haznos fuertes, valientes,
que sigamos adelante, sin tener que ser de pronto mostrar siendo espectaculares, cosas así, no, sino con una fe sincera, firme en ti. Padre, ayúdanos por tu Espíritu Santo, por favor, ayúdanos, danos fuerza, Señor, a todos, en medio de las circunstancias que estamos viviendo o de las que vendrán. Padre mío, oramos por la Iglesia Templo Santo. Padre, bendice a cada familia de la Iglesia Templo Santo. Bendice a cada feligrés. Bendice a cada uno, Señor, en particular. Bendice a nuestro pastor Alberto y su familia. Bendice a nuestros ancianos y administradores y servidores de la Iglesia, Señor, que lo hacen con toda devoción, con sacrificio, con amor. Sé que muchos de ellos a veces sufren situaciones. Ayúdalos, Señor. Ayúdales, por favor. Sé propicio, Padre, a todas nuestras necesidades y también a los anhelos, también a los planes que hay en cada uno. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Oramos por la Iglesia en Colombia. Oramos por nuestro gobierno. Oramos por nuestros gobernantes. Oramos, Señor, por nuestras autoridades locales, el gobernador, el alcalde, todos ellos, Señor, y sus equipos. Que tú intervengas y los guíes, Señor, de una u otra forma, para que ellos gobiernen justamente y traigan paz al pueblo. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Hola queridos hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Para la Iglesia Templo Santo es importante estar en contacto con usted. Por eso le pedimos que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Active la campanita para que le llegue la notificación cada vez que se suba video o se transmita en vivo. También es importante que nos siga en Facebook, dándole me gusta a nuestra página de fanpage y dándole el botón de WhatsApp para agregarlo al grupo de la congregación. No se pierdan ninguna de nuestras transmisiones de la semana. El martes, el estudio bíblico. El miércoles, el club de amigos. El jueves, en la mañana, el ayuno familiar unido. Y en la noche, el culto familiar unido. El día sábado, la sociedad juvenil. El día domingo, en la mañana, el culto dominical. En la tarde, la escuela Kids. No se pierda ninguna de nuestras transmisiones. ¡Lo esperamos! Dios les bendiga, amada Iglesia Templo Santo. Celebramos la aprobación y registro de nuestros protocolos de bioseguridad de nuestra iglesia. Por eso es necesario que usted tenga presente las siguientes medidas y recomendaciones de bioseguridad para asistir y registrarse a nuestros cultos presenciales. Para asistir a nuestra celebración dominical debemos registrar la asistencia haciendo la reserva del cupo a los siguientes números de celular. Los días jueves y viernes en el horario de 8 a.m. a 4 p.m. o a través de un link que publicaremos por medios digitales. Si vienes con toda tu familia, cada uno de los integrantes debe ser registrado de manera individual. Contaremos con un solo servicio dominical, iniciando a las 8 a.m. y terminando a las 9 a.m. Para ingresar al templo usted debe llegar con 30 minutos de anticipación. Recuerde que el uso del tapabocas es obligatorio. Evite saludar de mano, beso o abrazo. Mantener el distanciamiento físico de 2 metros y mientras esté en la fila de ingreso, debe ubicarse en los puntos señalados en el piso. Debe pasar por las zonas de desinfección, donde estarán dispuestos tapetes de desinfección y secado del calzado en las entradas por la diagonal 12 y en la diagonal 13 si usted viene en medio de transporte. Los servidores encargados de la bioseguridad le suministrarán gel antibacterial o alcohol y tomarán su temperatura. Y le confirmará si usted está en condiciones de ingresar al auditorio del templo. Luego, verificar el registro de asistencia y ellos le indicarán el puesto donde se debe sentar siguiendo las rutas señalizadas en el piso. Recuerde que no puede cambiar de lugar. Las sillas se encuentran a distancia de 2 metros. No puede mover las sillas o reservar las sillas a otra persona. Debe mantener el uso del tapabocas durante todo el servicio. No se puede consumir alimentos dentro del recinto. Dentro del auditorio, además, se dispondrá de otros puntos de desinfección de manos en caso de ser requerido. Las rutas de entrada y de salida están debidamente señalizadas. El saludo será a distancia sin contacto físico. Para depositar sus diezmos y ofrendas voluntarias, al ingresar al templo,
habrá dispuesto un alfolí y al lado un dispensador de gel respectivamente. Al finalizar el servicio se indicarán las salidas siguiendo las rutas de evacuación. Estas se realizarán por las puertas 1 y 2 de la diagonal 12 y número 3 por la diagonal 3. Recuerda mantener el distanciamiento. No debe detenerse en los pasillos, ya que es necesario evacuar rápidamente el auditorio. De ninguna manera se deben realizar aglomeraciones en la parte externa de la iglesia. No olvide registrarse previamente para asistir a nuestras reuniones presenciales y estar atentos a nuestras transmisiones en los canales digitales y redes sociales. Iglesia Templo Santo. Dios le bendiga. Lo esperamos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor en nuestra casa. Iglesia Templo Santo. Les amamos en la distancia y los esperamos en el amor del Señor Jesús.